Bien, vamos a iniciar nuestra siguiente sesión. Vamos a empezar revisando otro equipo en la parte de lo que son las órdenes de encendido y la secuencia de encendido para poder entender cómo el sistema va funcionando y a partir de esto, bueno, tener el entendimiento de lo que está pasando en cada una de las tarjetas para poder lograr que el equipo encienda, ¿sí? Bien, revisábamos el equipo Hisense. Revisamos el equipo Hisense, en donde observamos cómo las órdenes de encendido, por ejemplo, Power On, Backlight On y Dimmer, se presentaban para lograr el encendido, además de lo que es el voltaje para T-Con, el VCC para T-Con. ¿Y qué encontramos en esta pantalla Hisense? ¿Qué encontramos en este equipo Hisense? Bueno, pues la parte importante es que al conectar el equipo, desde que conectamos el equipo, ya había presente órdenes de trabajo, ya había presente órdenes de encendido desde que conectamos el equipo. Entonces, por ejemplo, en el equipo Hisense encontramos que al conectar el equipo, al conectar el equipo o la pantalla, ¿qué es lo que sucedía? La línea de Power On, ¿sí?, que estaba en cero, la línea de Power On que está en cero, al conectar, mandaba una orden durante 6 segundos y regresaba a cero. La línea Backlight On, esta línea se mantenía en cero todo el tiempo, ¿sí? La línea Dimmer también de cero arrancaba durante 6 segundos y se cortaba, ¿sí? 6 segundos. Nada más al conectar el equipo. El voltaje T-Con todo el tiempo estaba en cero hasta que dábamos la orden de encendido. Entonces, Backlight On en cero, T-Con en cero. Y las dos órdenes Dimmer y Power On, al conectar el equipo, daba una respuesta de 6 segundos y después se va a cero. ¿Qué pasa al oprimir el botón de Power? ¿Qué pasa al oprimir Power? Al oprimir Power, ¿sí?, ¿quién arranca primero? Al oprimir Power, ¿qué encontramos? Lo primero que encontramos es que al oprimir Power, se genera la orden de encendido prácticamente al momento de oprimir. Oprimo Power y se mantiene encendido, ¿sí? ¿Qué pasa con Backlight On? Backlight On, oprimo Power y no sale inmediato, sino que se tarda 5 segundos y sale, ¿sí? 5 segundos y sale. ¿Qué pasa con la línea Dimmer? ¿Sí? Al oprimir Power se genera Dimmer de manera inmediata. ¿Y qué pasa con T-Con? T-Con prácticamente enciende, ¿sí?, enciende después de que aparece el brillo. El voltaje de video aparece después de que aparece el brillo, aproximadamente un poco después de los 5 segundos, enciende, más o menos 6 segundos, y ya nos da el brillo. Entonces, vean aquí, en el equipo Hisense, al conectar, sale Power On y sale Dimmer por 6 segundos y se regresa a cero. Backlight On no se activa y voltaje de T-Con no se activa. Pero al oprimir Power se activan dos órdenes otra vez, Power On y Dimmer, y Backlight On tardan 5 segundos en salir. ¿Sí? Backlight On tarda 5 segundos en salir
y sale también el voltaje de Tcon después. Aquí el voltaje de Tcon va a salir aquí más o menos casi a la par, aquí está a la par 5 segundos, para que cuando salga el video ya esté el brillo. Entonces, estos tiempos nos dan a entender que la main está... Estos tiempos nos dan a entender en qué momento se activan las condiciones para que salga voltaje para video, voltaje para brillo de LEDs y las órdenes de encendido que manda la main. Eso es lo que nos dice este diagrama de tiempos que ya vimos en Hisense. ¿Qué pasa en otros equipos y cómo tenemos que entender esta parte de encendido? Vamos a verlo esto en una pantalla Samsung de 40 pulgadas, un equipo Samsung de 40 pulgadas, en donde vamos a revisar la parte de las órdenes de encendido que manda la main, que manda la tarjeta main, hacia la fuente para que se activen los LEDs, y la parte de main hacia lo que es la parte de Tcon, ¿sí? Entonces vamos a ver primeramente la conexión de las órdenes. Vean, para este equipo Samsung, si nosotros revisamos el conector que va de la fuente hacia la main, observamos aquí que tenemos 20 pines en este conector. Ven, aquí está el conector y tiene hasta el pin 20, desde el pin 1 donde está la flechita, desde el pin 1, que está aquí la flecha, hasta el pin 20. ¿Y qué vamos a tener aquí? Vamos a tener las siguientes líneas, ¿ver? Vamos a tener las siguientes líneas. Entonces, si empezamos en el pin 1, no se conecta. El pin 3 tiene una orden, overdrive on off, que sería backlight on off, tierra, voltajes de 13 volts, voltaje del amplificador, tierra y voltajes de 5. Eso es para la parte de impares. Aquí viene una orden. Para la parte de los pares tenemos 1, 2, 3, 4 líneas dimmer. Vean, aquí manejan 4 líneas dimmer. No conexión. Aquí viene BLU on off, lo que sería el backlight on off. 2 líneas de tierra, 5 volts. Y lo que es la línea power on off. Aquí está power on off. Entonces esta es una orden power on off. BLU on off, que sería backlight on off, 2. Y la línea dimmer. Sí, que en este caso son 4 líneas, pero podemos tomar primeramente una. Y tenemos el voltaje de standby en el pin 18, 5 volts. Bien, vamos a marcar aquí la conexión en la orden power on, backlight on y dimmer. Voy a tomar la primera línea dimmer. Entonces son 3 conexiones: pin 20, pin 12, pin 20, pin 12 y pin 2. Entonces vamos a ver aquí, utilizando nuestro arreglo de LEDs de monitor, vamos a colocarlo en esta posición. Ven, aquí están. Tengo aquí los LEDs de monitoreo y el primer LED que voy a conectar va a ser a power on. Entonces revisamos otra vez power on. ¿Cuál es? Power on es el pin 20. Power on es el pin 20. Entonces, power on, que es el pin 20, me voy a conectar en esa línea. Pin 20. Ahí vamos a monitorear la línea power on. Después vamos a ir a backlight on off, que es el pin 12. Va a ser el segundo LED. El segundo LED es el cable amarillo. Lo voy a conectar a backlight on off, pin 12. Entonces contamos aquí: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dos, 4, 6, 8, 10, 12. Sería el sexto pin. Vamos a liberarlo aquí para poderlo conectar
Es el pin 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahí está. Y después voy a conectar el tercer LED. El tercer LED a la línea dimmer. La primera línea dimmer es el pin 2. Ahí está, el pin 2. Entonces, tengo una pantalla Samsung. Tengo una pantalla Samsung de 40 pulgadas. El modelo, ahorita lo notamos. Y tiene 20 pines. Empieza así: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. El pin 1, no conexión. El pin 3, OD on off. El pin 1 es no conexión. El pin 3 es OD on off. OD on off. El pin 5, ground. Luego vienen dos líneas de 13. Pin 5, GND. Después 13 volts, 13 volts. Voltaje del amplificador. Voltaje del amplificador 11, 13. GND. B5 volts y B5 volts. Todas esas son las líneas impares. Las líneas pares empiezan en el pin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. El modelo es UN40, UN40F 6400 AF. Entonces, en los pines pares tenemos dimmer 4, 3, 2, 1. Entonces tenemos aquí pines pares: dimmer 4, dimmer 3, dimmer 2, dimmer 1. 4, 3, 2, 1. No conexión. A 10 es no conexión. Después viene backlight unit on off. Aquí está, backlight on off, la 12. Luego viene la 14 y 16 tierras. 14 GND, 16 GND, 18 y 20 a 5 volts y power on off. 18 a 5 volts que es standby y 20 es power on off. Entonces, de las órdenes que conocemos, están esta: el pin 20. Esta es orden. El pin 12. Y de las líneas dimmer voy a tomar primero el pin 2, dimmer 4. Entonces ahí están las tres órdenes: power on off, backlight on off y dimmer. Esta pantalla trae 4 dimmers independientes, pero vamos a tomar primero uno, el pin 2, que se llama dimmer 4. Vamos a ver qué pasa en esas líneas.
Tenemos un conector de 20 pines de la fuente hacia la main, ¿sí? Revisando los 20 pines, las tres órdenes principales son Power On Off, pin 20, Backlight On Off, pin 12 y Dimmer, el pin 2. Vamos a tomar primero este dimmer. Entonces conecto los LEDs en Power On Off, en Backlight On Off y en Dimmer, ¿sí? Vamos a revisar primeramente los tres LEDs para las primeras órdenes. Vamos a revisar primeramente los tres LEDs para las primeras órdenes. Y vamos a ver qué pasa al conectar el equipo. Vamos a ver qué sucede al conectar el equipo. Entonces, primeramente, lo que voy a realizar aquí. Es la parte de conectar y ver qué pasa con las órdenes en el primer momento que conectamos. Voy a conectarme a tierra de la main. Vamos a usar tierra de main. Entonces voy a usar tierra de main para los LEDs monitor. Ahí está. Bien, entonces tengo tres LEDs conectados en las distintas órdenes y vamos a ver qué pasa al conectar la fuente. Ahí lo vemos. Vamos a ver qué pasa al conectar la fuente. Bien, conecto la fuente. Bien, al conectar la fuente vamos a apagar un poco la luz para poder ver los LEDs. Conecto la fuente y ven ustedes aquí qué pasa con los LEDs. Conecto. ¿Sí? Y vamos a ver aquí por qué se quedó. Estaba prendido el equipo. Ahí está. Nuevamente conecto la fuente. Conecto. Ahí está, ven. Entonces conecto la fuente y ¿qué pasa? No hay ninguna orden activa. Al conectar no hay ninguna orden activa. ¿Sí lo observan? Ninguna orden está activa. Entonces nuevamente desconecto el equipo. Estoy checando las tres órdenes: Power On, Backlight On y Dimmer. Conecto y vean qué pasa con los LEDs al conectar. Conecto. ¿Qué pasa? No hay ni una orden. Las tres órdenes están en cero. Entonces la main no manda ninguna orden desde que se conecta a la fuente. ¿Qué voltajes nos manda la fuente hacia la main? ¿Sí? Según la misma tabla, el único voltaje que nos está mandando la main es este, vean. El pin 18, que es el voltaje de standby. 5 volts de standby. Always 5 volts. Entonces la main manda el voltaje al micro, pero el micro no manda ninguna orden. Entonces vamos a poner esta nota en este equipo Samsung. En este equipo Samsung, al conectar la fuente, la main no genera ninguna orden. ¿Sí? Vean, muy diferente a Hisense. ¿Qué veíamos en el equipo Hisense? Que desde que conectábamos ya nos daba una orden Power On,
ya nos daba una orden dimmer por 6 segundos y luego se iban a cero, ya todo se quedaba en cero. Aquí vemos cómo se quedaban en cero. Una vez que ya había salido aquí la orden, regresaba a cero, aquí se mantiene en cero, aquí también daba 6 segundos, se regresa a cero y aquí está en cero. O sea que después de estos 6 segundos, ahora sí ya estaba en cero. Y vean qué pasa en Samsung. Samsung no nos da ninguna orden, ni power on, ni backlight on off, ni dimmer, sino que todo el tiempo están en cero. Ahorita lo dibujamos en diagrama de tiempos. Anótenlo así. En este equipo Samsung, al conectar la fuente, la main no genera ninguna orden. Anótenlo así, por favor. No genera ninguna orden. Sí, todo eso tiene un porqué. Todo eso tiene porqué y lo van a revisar para que ustedes vean por qué esa parte tiene esa forma de operar. ¿Ya está? Ok. Bien. Ahora ven aquí esta parte. ¿Qué pasa con las órdenes? El equipo está conectado. El equipo lo acabo de conectar. Ninguna orden salió. Y ven aquí. Observen aquí. Aquí tengo el LED de standby. El LED de standby está presente. El LED de standby está presente. Y en esta parte el LED de standby está presente aquí. Entonces vamos a ver con el LED de standby. En la clase anterior me preguntaban cómo encendía el LED de standby o quién lo hace encender. Vamos a ver esta parte, vean. Aquí lo vamos a dejar para que lo vean y vamos a ver los LEDs monitor. Entonces nuevamente desconecto la pantalla, desconecto la fuente, voy a conectar, vamos a esperar que se descargue la fuente, vamos a esperar a que se descargue, que se desenergice. Se queda ahí energizado por el voltaje de standby. Tarda un poco. Es el voltaje de standby el que está ahí presente. Lo puedo descargar utilizando una carga resistiva. Entonces me voy a la línea de 5 volts y la descargo. Voy a usar una carga resistiva.
Ya se descargó, bueno. Luego iba a descargar con una resistencia de 100 ohms. Pero ya se descargó, vamos a ver nuevamente. Voy a conectar la fuente. Voy a conectar la fuente. Y vean qué pasa con standby y con OLED monitor. Otra vez conecto. Y vean, conecto. La fuente me da los 5 volts. No hay ninguna orden. Todas las órdenes están apagadas. Y vean, el único que enciende es el LED standby. Esto me dice que el micro ya se energizó. ¿Sí? Y si ya se energizó es porque precisamente la fuente nos está entregando el voltaje de 5 volts. Ven. Yo checo aquí el voltaje de la fuente con tierra chasis, que es el pin 5. Aquí. Pin 5, ven. Ahí está, la fuente nos está dando 5 volts. ¿Sí? Ya tenemos los 5 volts de la fuente de standby. No hay ninguna orden, pero sí hay el LED standby. Ven, el LED standby está encendido. ¿Sí? Entonces, en este equipo Samsung, al conectar la fuente, la main no genera ninguna orden. Solo enciende ¿quién? Solo enciende en rojo el LED de standby. El LED de standby. Solo enciende en rojo el LED standby. Bien. ¿Cómo lo ponemos en diagrama de tiempos? ¿Cómo lo ponemos en diagrama de tiempos? Vamos a verlo. ¿Cómo lo ponemos en diagrama de tiempos? Bien, vamos a ver. Vean. Las tres órdenes están en 0. Ahora para Samsung, vean. Entonces, tengo aquí, siguiendo las mismas líneas, pero para Samsung, ¿qué está pasando? Pues aquí tenemos Samsung. Pues aquí viene Samsung. Y viene la primera parte que será que al conectar el equipo. Entonces aquí, al conectar el equipo. Al conectar el equipo. Al conectar el equipo, ¿qué va a pasar? Tengo aquí la orden Power On. Tengo la orden Backlight On. Y tengo ahorita Dimmer 4. Dimmer 4. Power On es el pin 20. Pin 20. Backlight On es el pin 12. Y Dimmer es el pin 2. Así los tenemos ahorita. ¿Qué pasa con Power On? Al conectar, está en 0 y se mantiene en 0. ¿Qué pasa con Backlight On? Está en 0 y se mantiene en 0. ¿Qué pasa con Dimmer? Está en 0 y se mantiene en 0. Entonces Samsung no responde al conectar el equipo, a diferencia de Hisense. En Hisense con eso conecto el equipo y me responde Power On y Dimmer. Por 6 segundos me dan un voltaje alto, 3 volts, y bajan a 0. Backlight On y T-Con están en 0. Regresan a 0, todo se queda en 0, 0, 0, 0. Y ahora sí, al oprimir Power, Hisense responde primero Power On, responde Dimmer. Después de 5 segundos ya responde Backlight On y responde T-Con. ¿Sí? ¿Qué pasa en Samsung? Ninguna orden. ¿Sí?
¿Qué pasa en Samsung? Ninguna orden. ¿Qué nos falta en Samsung? ¿Qué nos falta en Samsung? Ver la parte de Tcon. Ahorita lo vamos a agregar Tcon. Bien. Voy a pasar ahora aquí, a este punto, a esta línea, que es donde oprimo Power. Entonces aquí se oprime Power. Al oprimir Power, ¿qué pasa? Al oprimir Power, ¿qué pasa? ¿Sí? La parte importante aquí de este proceso que estamos viendo con LEDs de monitoreo es ir entendiendo qué pasa aquí, ven. Es que nosotros entendamos qué pasa aquí en esta parte. ¿Qué pasa aquí en esta parte? ¿Qué pasa en fuente? ¿Qué pasa en main? ¿Qué pasa en Tcon? ¿Sí? Desde la vista de órdenes. ¿Qué pasa en fuente? ¿Qué pasa en main? ¿Qué pasa hacia Tcon? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Sí? Ahorita, al conectar este equipo Samsung, solamente tengo aquí 5 volts. Solamente tengo aquí 5 volts. No hay respuesta de la main. ¿Y qué estará pasando con Tcon? Vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces, el primer momento, para este Samsung ya lo tenemos. Conecto y no hay órdenes. Conecto y no hay órdenes. Nuevamente. Conecto. No hay órdenes. Solamente LED de standby. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora? Al momento que yo oprima Power. Voy a oprimir Power. Voy a oprimir Power. Al oprimir Power, aquí está el sensor. Al oprimir Power, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el LED? ¿Y qué va a pasar con las órdenes? Tengo aquí 3 órdenes. Power on, backlight on y dimmer. Vamos a ver. Ahora sí voy a oprimir Power. Apago la luz para que se vea un poco mejor. Vean los indicadores. Power, backlight on y dimmer. Oprimo Power. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron qué pasó? ¿Sí? ¿Vieron qué pasó? ¿Quién salió primero? Power on, backlight on o dimmer. Apago. ¿Quién salió primero? Ven, ahí va. Oprimo Power y ven qué pasa con las órdenes. ¿Quién sale primero? Power. Ahí está. ¿Lo vieron? ¿Quién salió primero? Power on y dimmer. Primero salen estas dos, Power on y dimmer. Y ya después sale este. ¿Cuánto tiempo tarda? Pago. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Ven ahí? Otra vez, vean. Power on y dimmer salen primero y luego este. ¿Cuánto tiempo tarda? Power. 1, 2, 2 segundos. Tarda en salir 2 segundos. ¿Lo vieron? Esta es la orden backlight on. Backlight on es quien enciende los LEDs. Y vean que cuando sale esta orden, este que es backlight on, vean que brillan los LEDs. Ahí va. Power. Primero salen los verdes. Power. 1, 2. Y al momento que sale este, es cuando brillan los LEDs. ¿Lo ven? Es cuando brillan los LEDs. ¿Sí? Ahí va otra vez. Power. 1, 2. Y brillan los LEDs. ¿Lo vieron? Entonces, en el diagrama de tiempos, ¿cómo quedaría? Al oprimir Power, que es esta línea, todas las líneas de las órdenes vienen en 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Vienen en 0. Y al oprimir Power, ¿qué orden sale? Power on sale, sube. ¿Quién más sube? Dimmer sube. ¿Cuánto tiempo pasa? 2 segundos. Y sube backlight on. De aquí a aquí pasan 2 segundos. 2 segundos.
Ahí está. 0, 0, 0. O lo primer power, sube, sube y este tarda 2 segundos, sube después. Y ahora sí ya tengo todas en nivel alto. O sea, aquí esta línea aquí ya me está dando 3 volts, aquí 3 volts y aquí 3 volts. Ya están en alto los tres. Entonces en esta pantalla Samsung no responden a... ¿Qué sucede eso? Ahorita lo van a ver. ¿Sí ven las diferencias? ¿Sí ven las diferencias entre el Hisense que veíamos la semana pasada y el Samsung que estamos viendo ahorita? No es lo mismo, pero la parte importante es que sí hay respuesta. Si no hay respuesta al conectar el equipo, sí tiene que haber respuesta al oprimir power. Y tiene que haber respuesta de las 3 primeras órdenes. Entonces aquí en este equipo, dice, en este equipo Samsung, al conectar la fuente, la main no genera ninguna orden. Solo enciende en rojo el LED standby. ¿En qué momento nos da órdenes? Al oprimir power. ¿En qué momento nos da órdenes? Al oprimir power. ¿Sí? Se van entendiendo los diagramas de tiempos, pero sobre todo cómo lo podemos visualizar con los LEDs. ¿Y para qué nos sirve esta parte? Para ir detectando cuando el equipo no enciende hacia dónde está el defecto. ¿Qué está pasando? ¿Ok? Bien. Vamos a ver la fuente para este equipo Samsung. Vean. La fuente cuenta con estas conexiones. La fuente cuenta con 3 conversores para la fuente y 2 conversores más para la parte de LEDs. Estos son el bus de LEDs. ¿Ok? La parte que nos interesa de fuente son estos 3 ahorita. Vamos a checarlo con el osciloscopio. ¿Cuántas fuentes están operando desde que conectamos? ¿Ven? Desde que conectamos, ¿cuántas fuentes están operando? Vamos a usar el osciloscopio por método de inducción. Por método de inducción. ¿Sí? Entonces voy a acercarme a cada transformador de cada conversor. Aquí tenemos un conversor flyback, un conversor boost y un conversor forward. Tenemos los 3. El equipo está en standby, o sea, solamente está conectado. No tenemos ninguna orden. Y reviso la fuente. Vean si boost tiene pulso. Voy a bajar la escala. Ahí está en 500 milivolts. Ahí está, y vean. Me acerco a boost. Vean si boost tiene pulso. Me acerco a boost. No tiene pulso. Me acerco a forward.
Post no tiene pulso, me acerco a forward. Forward no tiene pulso. Me acerco a flyback. Y ven ahí flyback. ¿Sí? Ahí está flyback, tiene un pequeño pulso, ven. Ahí está el pulso de flyback, ven. Flyback tiene un pulso. Aquí. Ahí está flyback, tiene una serie de 5 pulsos, descansa. Ahí está, 5, descansa, 5, descansa. Ahí está playback. ¿Lo ven? Entonces, Bost no tiene pulso. No hay pulso de Bost. Forward no tiene pulso. Y flyback sí tiene pulso, ¿ven? Ahí está. Entonces nada más está trabajando fuente de standby. Está trabajando la fuente de standby. Entonces, no hay respuesta al inicio, solamente hay respuesta al oprimir power y la única fuente que está trabajando es standby. Entonces, si nos vamos por fuentes, voy a borrar este ahora. Nos quedamos con Samsung. Ya una vez que vimos la comparación con Hisense, Hisense opera diferente porque trae otro sistema en fuentes. Pero vamos a ver Samsung. Entonces Samsung trae sus 3 conversores, un conversor flyback, un conversor forward y un conversor post. Entonces aquí este es flyback, este es post y este es forward. Entonces en standby flyback sí tiene sus pulsos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa. 1, 2, 3, 4, 5 y descansa. Ese es flyback. Forward sin pulso, voz sin pulso. Entonces este es sin pulso. Forward sin pulso. Y flyback pulso en standby. Sí, anótala. Esta es la fuente Samsung. Fuente Samsung 40 pulgadas UN40F6400. Sí, anótala así por favor. Sí, ¿para qué sirve esta parte? Para ir entendiendo cómo va a dar los pulsos. Para ir entendiendo cómo van a ir dando los pulsos.
Se va entendiendo esta parte. Entonces tengo el equipo, ninguna orden activa la fuente ahorita, no está trabajando BOST, no está trabajando forward. BOST, ¿con quién se activa? Ya lo sabemos. BOST, que es el conversor, BOST, que es el conversor que genera el voltaje de V más de 400 volts, se activa cuando llega la orden backlight on, perdón, power on, con esta orden power on. Entonces, mientras no tengamos esta orden power on, no va a subir el voltaje de V más. No va a subir el voltaje de V más. Entonces, en esa parte no hay power on. Y si no hay power on, no llega a arrancar BOST. ¿Ok? Si no arranca BOST, no trabaja forward. Forward depende de BOST. Cuando hay un conversor flyback, forward no arranca hasta que arranque BOST. Cuando no hay flyback, entonces forward arranca desde el principio, aunque BOST no trabaje. Forward sí arranca si no hay flyback. Entonces, como ahorita hay un flyback, forward no va a arrancar hasta que arranque BOST. Y BOST no arranca si no hay power. Entonces, como no hay power on, BOST va a estar apagado, forward va a estar apagado, y el único conversor que está prendido, como lo vemos con el osciloscopio, es flyback. Ahí está. ¿Ok? No hay ninguna orden. No hay ninguna orden. Ahora sí, oprimo power. Ven ahí. Oprimo power. Salen dos órdenes primero y luego la tercera. Ven. Ahí está. Sale power on, sale dimmer y luego sale backlight. Sale power on y sale dimmer. En este momento que ya tenemos las tres órdenes, vean qué pasa con los conversores de fuente. Checo flyback. Vean, ya cambió flyback, ya se puso en modo continuo. ¿Sí lo ven? Ya cambió flyback, ya hay, pero ahora en modo continuo. Vean qué pasa con BOST. Ahí tiene pulso ya BOST, ven. BOST ya tiene pulso. Aquí está. ¿Y qué pasa con forward? Forward ya tiene pulso. Entonces, las órdenes power on están haciendo que arranquen BOST y forward. Y flyback cambia su forma. Entonces, flyback pasa a modo continuo. Playback pasa a modo continuo. ¿Cómo es modo continuo? Pulso, tras pulso, tras pulso, tras pulso, tras pulso. Al oprimir power, al oprimir power. De standby pasa esto, modo continuo. Eso se llama modo continuo. ¿Qué pasa con BOST? BOST no tenía pulso, al oprimir power, ¿qué pasa? Pulso senoidal, pulso cuadrado, pulso senoidal, pulso cuadrado, pulso senoidal, pulso... Eso es BOST. Al oprimir power. Arranca. ¿Y qué pasa con forward? Forward nos da pulso cuadrado. Al oprimir power. Y esto es por esta orden, por power on. ¿Sí? Cambian así los pulsos en los tres conversores. Entonces vean que podemos estar viendo qué pasa en el sistema
Precisamente tenemos que entender la secuencia de encendido y qué conversor debemos de checar, ¿sí? Cuando ustedes revisan una fuente, dices, tengo aquí la fuente. ¿Y qué creen? Que la fuente nada más tiene un solo conversor. Conecto, ¿sí? Y no hay más que un solo conversor. ¿Qué pasa si la fuente trae un solo conversor? Entonces no hay pierde. Si la fuente tiene un solo conversor, quiere decir que esta fuente no va a traer BOST. El BOST es el que eleva el voltaje a 400 volts para que trabaje la fuente con mayor eficiencia. Mayor eficiencia es que nos dé mejor voltaje corriente sin calentarse tanto. Entonces la fuente, si trae un solo conversor, esta fuente te va a servir para alimentar main y la misma fuente te va a alimentar LEDs. El objetivo de la fuente es alimentarte main y alimentarte LEDs. Si trae un solo conversor, este conversor tiene que arrancar desde que conectas. ¿Ok? Entonces no hay pierde aquí. Conecto, ya arranca, me da voltaje para main, me da voltaje para LEDs. Voltaje para LEDs no quiere decir que van a encender los LEDs. Los LEDs pueden tener voltajes en el lado positivo, pero no van a brillar hasta que cierre a tierra el lado negativo. Para eso necesitamos la orden backlight on. Backlight on es la que cierra los LEDs. Es la que hace brillar los LEDs cuando los LEDs cierran a tierra. Entonces backlight on lo que hace es cerrar a tierra los LEDs para que brille. ¿Ok? Entonces, un conversor siempre está trabajando. ¿Qué pasa cuando trae tres conversores como este? ¿Qué pasa cuando trae tres conversores? 1, 2, 3. ¿Qué pasa cuando trae tres conversores? Y uno de ellos es flyback. ¿Ok? Cuando la fuente trae un conversor que es flyback, cuando conectan, no es necesario que estén trabajando los tres conversores, por eso trae un flyback. Entonces, el único que se queda trabajando es flyback para alimentar main. Ajá. Entonces, ven aquí. ¿Cuántos conversores trae mi fuente? 3. Ok, cuando trae 3, no tienen que estar prendidos los 3. Primero va a estar prendido uno. Conecto, el primero que va a arrancar es flyback. Este, que se llamaría forward es el que va a alimentar LEDs. ¿Ve? ¿Por qué trae 3? Porque uno va a ser para la main y el otro va a ser para LEDs. Este tipo de fuente se utiliza para pantallas más grandes. Main se va a alimentar de flyback y los LEDs de forward. Ajá. Pero en un primer momento nada más necesitamos alimentar la main. Los LEDs no. Entonces forward va a estar apagado. Y forward, ¿sí? Para trabajar mejor necesita que el B+, trabaje en 400 volts. Entonces ahí necesitamos otro conversor que se llama BOST. BOST es un reforzador. De B+. Entonces cuando llevas un forward, tiene que llevar un BOST. Para que el voltaje suba a 400 y forward trabaje mejor. Entonces, primero trabaja este y después tiene que trabajar forward, pero ya con 400 volts. Entonces, para que forward arranque, primero que tiene que arrancar BOST. Entonces, la secuencia sería así. En una fuente de 3 conversores, primero arranca flyback, segundo arranca BOST y tercero arranca forward. ¿Ven ahí? Que sería el caso aquí. ¿Qué notamos aquí en standby? ¿Cuántos conversores trae? 3, flyback, BOST y forward. 3 conversores, ¿sí? 3 conversores, y de los tres conversores, no necesitamos a estos dos cuando el equipo está en standby. Nada más necesitamos al flyback para que alimente a la main. Entonces, este va a alimentar la main. ¿Sí? Acuérdense cuál es el objetivo de la pantalla, que se alimente main y LEDs. Este va a alimentar la main. No necesitamos ningún pulso. Vean, aquí está. Pero cuando damos power, entonces hay que arrancar a BOST. ¿Quién arranca BOST? Power on. Aquí está. Está en 0. Cuando doy power, arranca sube a 3 volts para que arranque BOST.
¿Qué va a hacer BOST? Lo mismo que les expliqué aquí. ¿Qué va a hacer BOST? Que el voltaje de V más en el capacitor suba a 400 volts. Cuando este voltaje ya esté en 400 volts, arranca forward. Y ahora sí, forward, ¿a quién va a alimentar? A los LEDs. Entonces otra vez, flyback alimenta la main y forward alimenta LEDs. Pero para que forward alimente a los LEDs, necesita que el V más esté en 400 volts. Por eso necesitamos que arranque BOST. Más bien es el orden. ¿Quién arranca primero? Flyback. ¿Quién debe de arrancar segundo? BOST. ¿Quién debe arrancar tercero? Forward. Flyback arranca solo. BOST arranca ¿con cuál orden? Con la orden Power On. Entonces Power On, aquí, le voy a poner aquí, arranca BOST. Power On arranca BOST. Backlight On, backlight On arranca LEDs. 2 segundos después, aquí, arranca LEDs, arranca brillo de LEDs. Arranca BOST, ¿quién es? 400 volts. Arranca LEDs para que salga el voltaje para los LEDs y brille. ¿Ok? Entonces aquí, por eso es importante que ustedes vayan visualizando las órdenes. Si no tienes órdenes, no vas a poder arrancar tus conversores. Si las órdenes están y no trabajan los conversores, entonces la falla está en fuente. Son los conversores. Hay una falla ahí. Puede ser el BOST o el forward. Pero si las órdenes no salen, entonces la falla vendría desde main. ¿Sí? Y por eso es importante visualizar qué está pasando con los LEDs. Entonces apago la luz para que lo vean aquí en la mesa. Otra vez. Vamos a empezar desde que conecto la fuente. Ahí está, ya se descargó ahora sí más rápido. Conecto la fuente, vean las órdenes. Conecto. Y conecto, vean las órdenes, conecto. No hay órdenes, solamente el LED de standby. ¿Ok? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, oprimo power. Oprimo power, vean cuántas órdenes salen. Este es power on, backlight on y dimmer. Oprimo power. Salen 2 órdenes, y después sale la tercera. Primero power on, después dimmer. Más bien estas dos iguales, power on y dimmer iguales, y después backlight. Entonces vean aquí, power on viene de la main para arrancar BOST. Ajá. Y dimmer es para controlar el brillo de LEDs. Y después viene backlight on. Backlight on es quien enciende los LEDs. Vean. Apago. Vean, voy a poner el osciloscopio en BOST. Ahí está BOST. Voy a poner el osciloscopio en BOST. Ahí está. Voy a oprimir power y vean en qué momento, este es power. Vean en qué momento arranca BOST. Ahí va. Oprimo power. ¿Lo vieron? BOST arranca desde que llega este power. Ya arrancó. Entonces es lo que tienen que ver. Que cuando llega la orden power, arranque BOST. Ahí está. BOST ya arrancó. Y si BOST arranca, ¿qué le pasa al voltaje de V más? Sube a 400 volts. Esto lo puedo checar. Vean. Si BOST está trabajando, aquí lo confirmo. El V más tiene que subir a 400 volts. Vean. Lo mido aquí. En los filtros grandes, aquí están. Mido de negativo a positivo y vean cuánto voltaje hay. 392 volts, ya está en 400, ahí está, 400 volts. Y si hay 400 volts aquí, quiere decir que ya BOST ya arrancó.
¿quién tiene que arrancar? Forward. Checo si arrancó forward. Forward me tiene que dar pulso cuadrado. Ahí está. Vean que no lo conecto en un punto. Nada más quiero ver si hay pulso. Ahí está. Ya está trabajando forward. ¿Sí? En esta pantalla, ahorita alcanzamos a ver que conforme se van dando las órdenes, cuando sale la orden de backlight on, que es esta, la segunda, arrancan los LEDs, ven. Power on dimmer, y ven, cuando sale esta, al salir la de LED rojo, brillan los LEDs. Vean, cuando brilla el LED rojo, ¿qué pasa con el backlight? ¿Saben? Ahí está, brilla. Entonces aquí están las tres órdenes: Power on, backlight on y dimmer. Apago. Ahora vean una prueba. Vean, voy a quitar el conector de LEDs. Vamos a pensar que las series están abiertas. No hay conexión de LEDs. Entonces los LEDs no van a brillar ahorita, pero vamos a ver si las órdenes responden. Vean. Los LEDs están abiertos. Oprimo power. Estamos en standby. Ahí está. Oprimo power y vean ahí. Vean qué pasa con las órdenes. Los LEDs están abiertos. Power. Oprimo power. Sale 1, 2 y 3 órdenes. Salieron las 3 órdenes iguales. La pregunta, ¿estarán trabajando los conversores? Vamos a ver. Vean. Vean si está trabajando flyback. Ahí está. Vean si está trabajando Boost. Ahí está. Y vean si está trabajando forward. Ahí está. Entonces, en este caso, podemos decir, el equipo no brilla los LEDs, pero las 3 órdenes están. Y los 3 conversores, flyback, Boost y forward, están operando. Entonces la falla aquí no es main. No es main porque la main cita órdenes. La falla no es fuente porque ya arrancaron los 3 conversores. La falla va hacia los LEDs o hacia el Boost de LEDs. A ver si se entiende ahí. ¿Se entiende la parte importante de ir viendo las órdenes y qué se activa? Sí, a ver, coméntenme ahí en sus comentarios en el chat. Así es, compañero Jesús, dice forward arranca a los 2 segundos. Así es. Porque forward depende de Boost. Forward depende de Boost y Boost depende de Power on. Ok, ahora, ¿qué es lo que quiero que entendamos? El encendido de una pantalla, tiene que ver con las 3 primeras órdenes, que van a salir de main, pero también depende del trabajo de fuente y depende del trabajo de LEDs y su circuito que lo alimenta. Para esta pantalla Samsung, los LEDs son alimentados por este sistema de conversores, que puede ser un Boost o puede ser un circuito LPF, ¿sí? Puede ser un Boost o puede ser un circuito LPF. En este caso son Boost. En este caso son circuitos Boost, ¿sí? Entonces, hasta aquí tendríamos la parte de conversores. Aunque no haya LED, ¿se puede checar los conversores que arranquen? Sí. Por un momento tiene que arrancar. Flyback ya está trabajando desde un principio. Arranca Boost, sube a 400 y arranca forward, ¿sí? Ahora, preguntan cómo es que se activa el Boost de LEDs. Vamos a ver. Vean. Vamos a borrar esta parte para entender. Esto fue fuente. ¿Ok? Fuente ya está. Este es fuente.
Si nosotros partimos del bloque fuente, sin importar cuántos conversores traiga aquí adentro, la fuente por sí sola nos tiene que dar dos líneas de voltaje, uno para main y otro para LEDs. Ajá. Ese es el objetivo de la fuente, dar voltaje para main y dar voltaje para LEDs. Que en algunas fuentes viene otra línea para audio, aunque en la mayoría ese voltaje de audio se toma de esta línea de main. Entonces lo vamos a dejar así como voltaje para main, incluyendo audio, y voltaje para LEDs. Bien, ahora viene la parte de voltaje de LEDs. En la mayoría de las pantallas, el voltaje de LEDs va a pasar por un BOST. Un BOST de LEDs. BOST para LEDs, para LEDs. Este BOST para LEDs lo que va a hacer es elevar más el voltaje. Va a elevar más el voltaje. Va a elevar más el voltaje. Ajá. Entonces, por ejemplo, si aquí salen, en LED salen 100 volts, el BOST lo va a elevar a 200 volts, porque la serie es más larga y necesita 200 volts para cerrar. Entonces viene el voltaje de LED, 100 volts, BOST lo eleva a 200 y ya tenemos voltaje para los LEDs. Pero aún teniendo estos 200 volts, los LEDs no van a brillar, porque los LEDs van a estar conectados a un MOSFET, que le llamamos driver. Ajá, entonces aquí hay que entender esta parte. Voltaje para main, voltaje para LEDs, el BOST lo eleva, ya tenemos el voltaje positivo, pero necesitamos que los LEDs que tienen un lado negativo, este es el positivo y un lado negativo, el lado negativo tiene que cerrar a tierra. Este cierre a tierra se hace con un driver y este driver a su vez trabaja con un buffer. Un buffer es un reforzador de corriente y este buffer recibe un pulso llamado dimmer. Entonces el pulso dimmer lo refuerza el buffer, llega al driver y el driver es el que empieza a cerrar. De acuerdo a la frecuencia del dimmer, que pueden ser 120 Hz, empieza a cerrar y es cuando los LEDs brillan. Entonces los LEDs brillan no solamente por el dimmer, que pasa por un buffer y el driver. Entonces aquí entra la función. En la fuente, ¿quién va a llegar? Power on. En el BOST, ¿quién va a llegar? Backlight on. Y en el driver, ¿quién va a llegar? Dimmer. Y ahí están las tres órdenes. La primera orden para que la fuente arranque, la segunda orden para que trabaje el BOST y la tercera orden para que cierre el circuito negativo de LEDs. Ahí están las tres órdenes. El BOST de LEDs, ¿quién lo activa? ¿Quién lo activa? Al BOST, el backlight on. Y el cierre de LEDs, driver, con la orden dimmer. Sí, cópienlo así, por favor. Bien, entonces hasta aquí tenemos las órdenes, tanto en el diagrama de tiempos y como en este equipo Samsung. Desde que se conecta el equipo no hay órdenes, sino hasta que se activa Power, hasta que oprimimos el botón de Power se activan. ¿Qué hace cada orden? Aquí lo estamos viendo. Y cómo, monitoreando estas órdenes, podemos ver si la main está respondiendo. Monitoreando la fuente, los conversores, podemos ver si los conversores ya están arrancando, para que se lleve a cabo el proceso de encendido de LEDs. En caso de que no enciendan, como lo hicimos, que se abre la serie de LEDs
podemos aún así detectar si la fuente está arrancando, si las órdenes están correctas, y esto nos va diciendo que la falla va hacia la serie de LEDs o hacia la parte de voz. Bien, desconecto aquí la fuente, la volteamos y aquí está el buffer. Por ejemplo, en este sistema trae 4 series. Entonces el buffer es este, es un integrado. Aquí viene buffer y viene el MOSFET driver. Aquí viene el transistor driver, viene aquí adentro del integrado y viene el buffer. El buffer va a recibir el pulso dimmer que viene de la main. Aquí está las líneas dimmer, en este caso son cuatro líneas dimmer. Vienen las 4 líneas, 2 para este y 2 para este. Este va a manejar 2 series y este va a manejar otras 2. Entonces aquí hay 2 buffers y vienen 2 drivers. Entonces el buffer es el integrado donde viene el driver que maneja los LEDs para que cierren a tierra, que sería esta parte, que cierren a tierra. Entonces prácticamente el buffer y el driver vienen dentro del integrado. Y aquí llega la orden dimmer, el pulso dimmer. Listo, vamos a revisar esta parte de activación. Voy a quitar ahorita un momento los monitores y vamos a trabajar sobre la parte voz para que vean esta parte. Voy a conectar el equipo. Voy a conectar el equipo. Enciendo y voy a medir los voltajes. Vean, aquí tengo el voltaje de standby, 5 volts, que es el que le damos a la main para que genere el encendido. Standby, 5 volts, ahí está, voltaje de standby. ¿Sí? La misma fuente le da un voltaje de 13 volts a la main para la parte de video. 13 volts que está en estos diodos. Aquí hay un diodo que nos da 13 volts, 12.75. Y este otro es el que nos da el voltaje, ¿sí?, para la parte de audio, que son casi 13 volts también. Ahí está audio y main. Ok, 12.75. Estos voltajes son para la main, voltaje de 5 y de 12.75. Ahora viene el voltaje para LEDs. Vean, forward le da el voltaje a LEDs. Aquí está el voltaje de LEDs que sale de la fuente de forward. ¿Cuánto es? 82 volts. Los 82 volts vienen hacia voz y voz lo va a elevar hacia LEDs. Vean, ¿cuánto le da voz hacia LEDs? Lo mido en este punto. ¿Sí? Lo mido en este punto. Y ahí está, ven, ¿cuánto le da? 150 volts. Vamos a medirlo aquí. 150 volts, vamos a medirlo aquí. 150 volts, ahí está. ¿Sí? Entonces de 82 volts que tenemos aquí, el voltaje sube a 150 volts. Eso es lo que hace voz. De 82 lo sube a 150. Ahí está. Y con ese voltaje de 150 alimenta LEDs. Ese es el voltaje que está llegando a LEDs. 150 volts para LEDs. Ahí está, 150 volts para LEDs. Ok. Una vez que ya tenemos el voltaje de 150 volts, viene driver. Vean, entonces aquí, si le pongo los valores reales para este Samsung, vamos a marcarlo nuevamente. Entonces la fuente
En este caso tiene 3 conversores, 1, 2 y 3. Entonces este que es el del flyback nos da 5 volts, y acá está forward que nos está dando voltaje para main también y para LEDs, y este es boost que nos va a dar los 400 volts. Entonces para flyback nos da 5 volts para main, forward nos da 12.75 volts para main y para audio, y forward me da también 82 volts para LEDs. Ajá. Estos 82 volts para LEDs van a venir al boost de LEDs. Ajá. Y de aquí el boost de LEDs lo va a subir a 150 volts. Y con estos 150 volts se van a conectar los LEDs 1, 2 y así sucesivamente. Estos LEDs se van a conectar al driver, que es un MOSFET conectado a tierra, y este MOSFET va a recibir al buffer. Es el buffer. Y el buffer va a recibir el pulso dimmer. Aquí va a venir el pulso dimmer. Entonces ahorita este driver y el buffer vienen dentro de un integrado. Entonces, ¿cuánto hay aquí? 150 volts. ¿Qué tiene que hacer la serie de LEDs? Con el driver cerrar a tierra. ¿Cómo cierra a tierra? Con el pulso dimmer. Por eso es importante el pulso dimmer. El pulso dimmer ahorita yo lo estaba viendo con un LED. El pulso dimmer ahorita yo lo estaba viendo con un LED y el LED se quedaba prendido. Pero ese pulso dimmer realmente, esa línea dimmer es un pulso normalmente de baja frecuencia. Vean aquí, nuevamente conecto. Nuevamente conecto mis monitores. El primer LED, que es el cable naranja. El primer LED, que es el cable naranja, lo conecto a power. Power es el pin 20. El siguiente cable, que es backlight on off, es el pin 12, que es el cable amarillo. El pin 12, que para conectarlo fue más fácil sacarlo y poner el pin 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y el siguiente es la orden dimmer, que estoy agarrando dimmer 4, que es el pin 2. Pin 2 dimmer 4. Cuidando de que no toque tierra, cuidando de que no toque la lámina. Vamos a poner ahí un pequeña bolsita de plástico para que no conecte a tierra. Ahí está. Ahora sí, viene la conexión de la fuente. Conecto a la fuente. Vamos a ver si hay órdenes. Conecto. Ahí hay órdenes, vean, porque se quedó prendido, estaba prendido. Lo voy a apagar. Lo apago.
Ahí está, nuevamente. Conecto. No hay órdenes. Oprimo Power, solamente está el LED Standby. Oprimo Power para que salga la orden Power On, Backlight On, Power On, Backlight On y Dimmer. Vamos a ver cuáles salen primero otra vez. Power, sale Dimmer, Power On y después sale Backlight. Este es Dimmer. Entonces, Dimmer lo voy a checar con el osciloscopio. Dimmer lo voy a checar con el osciloscopio. Conecto el osciloscopio a tierra. Conecto el osciloscopio a tierra. Tierra chasis. Y con la sonda checo la línea dimmer. La línea dimmer es el tercer cable, que es el cable azul, que es este. Entonces vamos a traer el gancho de conexión para checar dimmer. Aquí está dimmer. Y vean cómo subió la línea. Vamos a ver si trae pulso. Vamos a mover la escala de tiempo para ver si trae pulso. Y no vemos pulso aquí. Dimmer 4 no trae pulso. Vamos a ver si hay señal de video. Normalmente ese pulso tiene que presentarse al haber señal de video. Vamos a cambiar aquí de canal. Ven aquí. Levántalo un poco. Está generando ahí pulso. Vamos a ver en una señal que tenga. Estoy cambiando de canal. No lo genera ahí. Apago. Enciendo. Está. No está generando pulso dimmer ahí. No genera pulso dimmer. Los LEDs están brillando al máximo. Vamos a cambiar para que responda. Vamos a pin 2. Apago. Energizo. Vuelvo a conectar. Enciendo. Se ve cuando está controlando brillo porque baja la intensidad. Ahorita está mandando el pulso directo. Y eso no es normal, ese es un problema de main. Cambio canal. Cambio canal. Vamos a dejar fuera la línea tantito. Vamos a ver si de manera individual lo hace. Está. Apago. Enciendo. Pues el canal.
Tiene un problema la mail porque no está cambiando el pulso dimmer, lo manda directo. Ahorita vamos a ver qué pasa si está directo. Sí, no lo está cambiando. Checar cómo está el menú para ver el ajuste que trae. Vamos a levantarlo un poco. Máximo. A ver ahí. Listo. Y vamos a checar ahí el pulso. Estaba la luz de fondo al máximo. Entonces cuando está al máximo es máximo brillo. Y entonces dimmer entra. Que está. Tenía el modo de brillo al máximo, luz de fondo. Vamos a ver si se restablece el ajuste de dimmer. Pero no está mandando pulso, está mandando únicamente voltaje. Conecto. Enciendo. Está bien. Está el pulso. No está mandando control sobre todas las líneas. Y eso va a hacer que no todas las líneas estén trabajando en dimmer. Ahorita está en la línea
4, que sería dimmer 1. Dimmer 1 es la única que está trabajando, ven, ahí está. Las otras líneas están mandando voltaje alto, pero ahí está el pulso que quería mostrarles primero y ver cómo es que ese es dimmer 1, que sería el pin 8, y vean el pulso que nos está dando para poder controlar el brillo, ¿sí? Entonces tengo aquí un pulso con una frecuencia. Vamos a sacar la frecuencia de este pulso, agregamos aquí la medición, agregamos al canal 1 la frecuencia y ahí está, ven. Dice que la línea dimmer 1 está mandando una frecuencia de 120 Hz, prácticamente 119.9, con un voltaje de 3.5 volts para controlar la serie 1, ¿sí? Entonces, aunque aquí se ve como que está brillando de forma continua, realmente está parpadeando. Como está parpadeando a 120 veces por segundo, pareciera que estuviera fijo, que sería esta la línea dimmer. Entonces, ahí está la línea dimmer. Dimmer 1 está funcionando. Las demás líneas no tienen pulso, están mandando nivel alto. Entonces, si en lugar de dimmer manda un voltaje de 0 volts, la línea dimmer al principio empieza como está en 0, dimmer está en 0, sube a 3 volts, 3.3, y después de unos segundos tiene que empezar a hacer esto. Pulso, pulso, pulso. Y este pulso es el que va a controlar el brillo. Pero hay líneas que está mandando ahorita, no manda pulso, sino que manda puro voltaje de 3.3. Cuando el pulso está en 3.3, lo que hace es que el buffer cierre a tierra y entonces la serie trabaja a la corriente máxima. Cuando en lugar de pulso hay voltaje de 3.3, la corriente se va al máximo. Y cuando en lugar de voltaje 3.3 hay pulso, entonces la corriente se regula. ¿Sí? A ver si se entiende ahí. Entonces ahorita traemos un pulso de ¿cuántos hertz? 120 hertz, 120 hertz a 3.3 volts de pico a pico. ¿Lo vemos ahí? 120 hertz a 3.3 volts de pico a pico. El compañero Rune tiene problemas con su internet. Nos dice, ¿podría darnos una clase de cómo bajar el programa de CH341 con sus drivers a la PC o laptop Windows 10 de 64 en vivo paso por paso? Compré el CH hace un año y lo tengo de adorno. Ok, compañero Runner, lo programamos y lo vemos. Cómo instalar el CH341 y empezarlo a usar. Muy bien, Runner. Si a veces lo detecta la laptop, otras no. No sé si es la falla de la máquina. Muchas veces los puertos fallan. Los puertos USB de las laptops tienen falso contacto y desconecta y conecta. Entonces, y hay que ver también que tenga todos los drivers instalados. Lo checamos, es una buena opción. Si alguien más tiene ese problema de que no ha podido instalar el CH341, que es el grabador de las memorias SPI, coméntenme para checarlo, para poderlo programar el tema. Ok, compañero Runner, sí te entiendo, porque cuando estamos en esa situación, sí es frustrante que no podamos utilizar nuestro equipo, sobre todo que ya lo compramos. Ok. Dice Ernesto Baltodano, el peligro es que no van a durar los LEDs. Precisamente, Ernesto, cierto, muy cierto esa parte, al no haber control de corriente. Sí, bueno, lo que quiero explicarles aquí, y es lo que quiero que vayan viendo, por qué entender las órdenes y por qué entender que dimmer, cuando primero es un voltaje de 3 volts, tiene que darnos después el pulso. ¿Sí?
Lo que estoy representando aquí de una sola serie, para este Samsung se repite 4 veces porque trae 4 series. Por eso Samsung, en este caso, para este modelo 40 de 40 pulgadas, trae dimmer 1, dimmer 2, dimmer 3 y dimmer 4. Podemos dar por hecho, podemos dar por hecho que, podemos dar por hecho que, habiendo las líneas dimmer, nos tendría que dar 4 pulsos. 1, 2, 3 y 4. Pero ahorita que ya estuvimos checando, en dimmer 1, perdón, en dimmer 4 no da pulso, da un voltaje de 3.3. En dimmer 3 también, en dimmer 2 también, y el único que da pulso es dimmer 1. Dimmer 1 sí da pulso. Entonces, las series 2, 3 y 4 van a estar en alta o en máxima corriente. Y dimmer 1 sí va a tener control de corriente. Por eso yo les digo, la main puede fallar y en lugar de mandarte pulso, te manda voltaje. Y si te manda voltaje, se va a ir a máxima corriente. Entonces tus LEDs todo el tiempo van a estar brillando al máximo. ¿Qué va a provocar eso? Que tus LEDs se sobrecalienten y se dañen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Checamos órdenes. Orden power on, orden backlight on, orden dimmer. La orden va a brillar, el LED. Pero después de que ya brilla el LED, yo necesito saber si este brillo del LED es por voltaje o es por pulso. ¿Sí? En este caso vean que el LED de dimmer 1, el LED de dimmer 1 se ve constante. ¿Sí? Es más, yo lo estoy checando aquí, dimmer 1 aquí, ¿verdad? En el conector. Pero ¿qué pasa si pongo el osciloscopio del cable azul del dimmer 1, llega a este tercer LED antes de la resistencia, ¿ven? Y lo checo antes de la resistencia aquí en el cable azul, ¿ven? Vean si hay pulso en el cable azul. Ahí está, sí está llegando. Y vean si ese pulso llega al LED. Lo voy a checar en el LED. Pasa por la resistencia y llega al LED, ven, aquí. Vean si hay pulso. Ahí está. Vean. Entonces efectivamente este LED no está brillando todo el tiempo, está parpadeando. ¿Cuántas veces? 120 veces por segundo. Pero vean cómo el LED, cómo el voltaje del LED ahí ya no es de 3 volts, ahí ya es de 2.4, 2.3. Antes de la resistencia, ven, ya subió a 3.4. Entonces antes de la resistencia es de 3.4, 3.5. Después de la resistencia, ven ahí. Después de la resistencia, aquí ven ahí cuánto da el osciloscopio. Ahí ya bajó a 2.3. ¿Sí? Entonces, este LED sí está recibiendo 120 Hz. ¿Ok? Aunque se vea permanente, no está permanente. Entonces ese pulso, dimmer 1, si llega el pulso, llega al driver y el driver controla la serie. ¿Sí? La serie de LEDs la voy a checar en el lado negativo. ¿Ven? La serie de LED la voy a checar en el lado negativo, lo que es la serie 1. Según esto, la serie 1 sería el pin 11, el pin 11, 15, 13, 11 sería este. Vamos a ver si tenemos. Sería este.
Lo que pasa es que tengo desconectada una serie. Esta pantalla, cuando se desconecta una serie, no se